Como pastor y como alguien que trabaja con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que consideras que la iglesia debe saber acerca de la crisis laboral que se avecina? Bueno, mira, en primer lugar, que nada de esto está tomando por sorpresa al Señor, que muy probablemente sea su plan. Y esto puede sonar a cliché, pero creo que debemos recordarnos con mucha frecuencia. Dios es soberano y Él está gobernando sobre todas las cosas. Pero hay asuntos específicos que creo que la iglesia debería considerar. El primero, en cuanto a la inteligencia artificial, es que esto es un cambio acelerado, que lo que está sucediendo no se parece a otras cosas que hayan sucedido antes. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la revolución industrial, que es tal vez el antecedente más cercano de un impacto tan tremendo en la sociedad a nivel laboral, diríamos que la inteligencia artificial tiene como característica que está afectando todos los sectores. La inteligencia artificial, a diferencia de la revolución industrial que fue más sectorizada, está en todos lados. Tiene que ver con el sector médico, con el sector económico, con el sector de la escritura, de la música, etcétera. Así que esto va creciendo rápido y va creciendo rápido conforme crece también la capacidad de cómputo, es acelerado. La iglesia debe entender que la iglesia no es, que la inteligencia artificial no es solo un chatbot, que no es mandarle mensajes a ChatGPT y que me responda, que es una tecnología, que es una potente tecnología que analiza datos, que crea contenidos, que está automatizando procesos complejos, que está haciendo cosas incluso eh, mejor que la mayoría de nosotros. Y eso es ya significativo. Y la otra cosa, sin duda, es que no es un enemigo. La iglesia debe saber que la inteligencia artificial no es un enemigo a combatir, que es una realidad que está ahí, que debemos empezar a enfrentarla, que debemos aprender de inteligencia artificial, pero también cómo relacionarnos con ella con principios éticos, como sucedió con la Internet y como ha sucedido con otras cosas a lo largo del tiempo. Y que, por el contrario, podemos usarla para la expansión del Evangelio y para aspectos que tal vez ahora ni siquiera están en nuestra mente, pero conforme vamos interactuando con ella, vamos viendo el enorme potencial y las grandes capacidades que tiene para ayudarnos a amplificar el mensaje del Señor. Así que yo creería que esas cosas deberían estar en la mesa, ¿no? La soberanía de Dios y en términos prácticos toda la utilidad que puede venir a nuestra mano a través de la inteligencia artificial. Sí, y espero que durante los siguientes minutos podamos hablar más de todo eso, pero una pregunta rápida. ¿Cuáles dirías que son los trabajos que más están peligrando, entendiendo que la inteligencia artificial es más que un chatbot, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa en inteligencia artificial solamente como ChatGPT o Cloud o otros chatbots que tú insertas una pregunta o un prompt y te responde algo, cuando en realidad la inteligencia artificial tiene muchos más usos que eso y Exactamente. que son usos que permanecen invisibles para la mayoría de las personas. Sí, mira, yo creo que en general, y esa es una de las tragedias no solo para la iglesia, sino a nivel general de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Yo siempre pienso en esto como un tsunami que se formó al interior del océano y en la costa está la gente como si nada estuviera pasando. Algunos eh, como, como si todo fuera normal, no se siente ni siquiera el viento. Y el problema con eso es que cuando llegue va a ser impactante. Y cuando llegue es que ya llegó, que ya está aquí y creo que los trabajos que tal vez van a tener más impacto, mucho se ha hablado sobre esto, de hecho hay estadísticas y números que pueden comprobar esto, en principio son los trabajos más relacionados con la creatividad, en el sentido de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de recrear patrones y obviamente al recrear estos patrones la producción en volumen puede ser mayor y estoy hablando del diseño gráfico, redactores, traductores e incluso músicos. Estaba viendo estos días que Fabricio me compartía un álbum completo de los salmos hecho con inteligencia artificial. Y yo le decía, superamos el test de Turing hace rato, porque cuando me pregunto, Sí. ¿eso en serio es inteligencia artificial? Es como que, wow. Y le envié eso a un amigo músico y me dice, ¿qué piensas de esto? Y me dice, pues obviamente que lo veo con preocupación, yo vivo de eso. Entonces es impresionante. Así que los trabajos creativos, en ciertos trabajos creativos, ahorita quizá hablemos un poco más de eso y el papel del arte en medio de todo esto. Por otro lado, y esto es un segundo nivel, diría yo, que son los trabajos administrativos, asistentes personales, análisis de datos básicos, servicio al cliente, de hecho, análisis básicos de medicina en asuntos de resultados médicos, lectura de exámenes y cosas como esas que son fáciles de automatizar para modelos grandes de lenguaje.
Y por último, creería, y esta es más a nivel corporativo, el impacto puede ser que no sea tan directo para el individuo que trabaja, pero sí para el individuo que trabaja en una empresa. Ciertas áreas de programación, por ejemplo, no estamos diciendo que todas las áreas de programación, pero uh, uh, dice el CEO de OpenAI que para el 2026 ellos planean que cerca del 90-95% de todo el código, no está hablando de la arquitectura, sino de el código esté hecho con inteligencia artificial. Así que por ahí puede haber un impacto importante. Por otro lado, el análisis financiero, la investigación de mercados y todos estos trabajos que tienen que ver con analítica de datos van a ser muy, muy impactados y hoy por hoy son trabajos o empleos que tienen una alta rentabilidad. Cuando esto llegue a ese nivel va a ser de un impacto muy significativo. Sí, justo estaba leyendo en estos días que el CEO de Microsoft dice que ya el 50% más o menos del código que escriben lo hace la IA. Sí, Es un cambio masivo, un cambio grande. Y cuando te escucho hablar de todas estas cosas, pienso, ok, ¿cómo voy a aprovechar esta hora y media con Jacobis? Tantas preguntas para hacer. Eh, pero algo que me resulta llamativo es que hace poco vi una publicidad de un edificio en ajá, construcción y había un cartel como la ventana de ChatGPT y alguien escribiendo, ChatGPT termina este edificio. Entonces abajo decía, hay trabajos que ChatGPT no puede hacer, cuenta con sí. nosotros. Entonces es la publicidad de la constructora que está haciendo el edificio. Y bueno, eso me hace pensar mucho en que hay trabajos muy físicos como la construcción, como la jardinería, como la plomería, que por ahora no los veo tan fáciles de reemplazar con inteligencia artificial, por ahora. Eh, y son trabajos que por lo general tienen un perfil diferente a estos trabajos administrativos y creativos que mencionas. Eh, Me hace pensar mucho en el valor del trabajo. ¿Qué podemos los creyentes reflexionar al respecto sobre el valor de cada trabajo, incluso los trabajos que a veces no son tan agradables o tan tan bien vistos, quise decir? Son trabajos que no necesariamente son de oficina y de horarios fijos y lugares cómodos. Quizás una de las cosas que la inteligencia artificial hace es revelar mucho de nuestro orgullo cultural. De, de estas cosas que a veces pensamos que los trabajos realmente significativos son aquellos que te permiten llegar a tu casa tal como saliste. Entonces, entre más intacto llegues a tu casa, más digno es tu trabajo. Y el mundo ha pasado por distintas formas de economía a lo largo de la historia, ¿no? Pasamos de una economía agrícola a una economía industrial, de una economía industrial a una economía de servicios que fue resultado de esa economía industrial. Algunos dicen que estamos ahora en la economía de los agentes. Hemos entrado a la economía de los agentes, donde muchos trabajos están siendo hechos por máquinas o por agentes, en este caso de inteligencia artificial. Sin embargo, todos estos trabajos que tú mencionas siguen estando al lado de algo que va a estar con el ser humano todo el tiempo. Y es al lado de la capacidad de construir, de poder seguir haciendo cosas. Posiblemente cuando tengamos robots, y esto quizás es una de las cosas más, digamos, apocalípticas o de los escenarios más apocalípticos que podemos vaticinar con respecto a la inteligencia artificial, que es cuando la robótica por fin logre capitalizar eso, es decir, cuando los robots puedan a través de sensores interactuar con estos modelos multimodales en los que puedes interactuar con video, con audio. Posiblemente tengamos muchas de estas tareas manuales reemplazadas. Sin embargo, van a haber trabajos de esta naturaleza que van a seguir dignificando al ser humano. Y creo que el mayor beneficio está en eso que te mencioné hace un momento, en ponernos en relieve el hecho de que el trabajo no es más digno porque yo lo haga debajo de un techo, porque lo haga a 40 grados bajo sombra. El trabajo es digno porque el trabajo glorifica al Señor. Porque toda cosa que nosotros hagamos a partir de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado, glorifica al Señor. Pero aquí sí hay algo que quiero precisar, Josué, y es, tú lo dijiste ahorita, puede ser que este anuncio, que tiene un muy buen copywriting, por cierto, haya sido hecho con inteligencia artificial y que
y que quizá esta constructora ahora esté potenciando su capacidad de poder seguir contratando precisamente porque tiene una mayor capacidad de alcance. Yo lo decía hace unos días en un post, si tú eres un peluquero, tal vez estás diciendo, no tengo ningún problema, no veo a ChatGPT cortándole el cabello y la barba a nadie. Sí, pero puede ser que el que está en la esquina está pensando en cómo ahora puede usar inteligencia artificial para optimizar su campaña de marketing porque ya no tiene que contratar un departamento, porque ya no tiene que contratar a, digamos, a un diseñador, porque ahora puede, tal vez con un poco de esfuerzo, hacer una campaña con mayor alcance, optimizar su ficha de Google y captar a la gente que tú no estás captando, porque ahora tiene un poco más de ingresos, tal vez más tiempo libre y mejor capacidad para prepararse. Entonces, creo que esto, de alguna manera, aunque sea directa o transversal, nos afecta. Y nos afecta en el sentido de que la demanda es la misma siempre. Debemos procurar ser excelentes en todo lo que hagamos. Y voy a traerme esta frase bien trillada de Martín Lutero, ¿no? Bien sea que haga zapatos, no hace zapatos para la gloria de Dios, poniendo ahí gloria a Dios en el zapato, poniendo crucecitas en el zapato, sino haciendo muy buenos zapatos. Entonces yo creo que en la medida en que somos liberados de tareas operativas, estoy pensando ahora en cómo esta persona puede optimizar su presupuesto, el que trabaja en la construcción, y en cómo ahora puede acceder más rápido a mejores servicios, en cómo ahora puede mejorar su capacidad de trabajo y duplicarla. Es decir, yo veo mucho beneficio transversal. Así que no es como meternos en una burbuja de qué es lo que me afecta y qué no, cuáles son los trabajos que van a estar a salvo de este tsunami y cuál no. Es más bien, si esto es un tsunami, me puedo montar en esa ola, voy a hacerlo. Sí, no voy a ponerle el pecho resignadamente, sino que voy a decir, bueno, tal vez yo estoy en una esquinita muy lejos de la playa que está recibiendo esta ola de frente, pero puedo montarme en las olas que genera y sacar un mayor beneficio. Y si eres un creyente, todo esto para hacerlo mejor, para la gloria del Señor, ¿no? Bueno, pensando en eso, de que el trabajo es para la gloria de Dios, ¿cuáles principios sobre nuestra identidad como creyentes y sobre el propósito del trabajo deben guiar a la iglesia en medio de esta crisis y este desafío, en medio de esta época donde se vienen cambios grandes? ¿Cuáles principios bíblicos sobre identidad y el propósito del trabajo deben guiarnos? Y los mezclo porque en nuestra mente, en nuestro día a día, está muy entrelazado, ¿no? ¿Quién soy y lo que hago? Tú le preguntas a alguien quién eres y lo más seguro es que te diga, bueno, me llamo tal y soy médico, o me llamo fulano y soy ingeniero. No, nuestro trabajo forma una parte esencial de nuestras vidas, y cuando eh, ese trabajo es sacudido por estas nuevas tecnologías, eh, hay principios bíblicos que necesitamos recordar sobre nuestra identidad y el propósito del trabajo. Mira, ah, bueno, es de esas preguntas que yo quisiera más aplaudirlas por la pregunta que la respuesta que demandan, porque he estado pensando que en realidad la mayor crisis que se avecina, ni siquiera a nivel de los cristianos, es a nivel del impacto que va a tener, no es laboral, es social en realidad. Si se prefiere, psicológica a nivel global, por lo que tú has dicho, porque la secretaria cuya identidad durante 20 años ha sido recibir correos y responder correos y agendar citas, y se ha identificado como una persona eficiente a partir de esas tareas y que llega a su casa y siente que está cumpliendo el propósito a partir de esas tareas cuando vea que una máquina puede hacerlo de manera fría y que de hecho con mayor velocidad y con una respuesta posiblemente más certera, eso va a ser frustrante a nivel del mundo. Y ahí es donde te decía, no sé si realmente los que estamos en la orilla estamos viendo el impacto o preveyendo el impacto de ese tsunami, porque esto no se está hablando en los medios. Mira, Darío Amorey, que es el CEO de Anthropic, dio una entrevista hace poco, y Anthropic es quizá la empresa más ética, con mayor responsabilidad ética en esto del trabajo de la inteligencia artificial. Él fue trabajó con Sam Altman en principio en OpenAI, y ellos se separan precisamente por una diferencia de visión. Eh, Darío pensaba que la inteligencia artificial debía ser mucho más antropocéntrica, es decir, tratar de estar más al servicio del hombre y menos comercial. Y él crea
Anthropic, que es la propietaria de Cloud y otras herramientas, y él estaba diciendo que su mayor preocupación estaba ahí, en que no hay una divulgación, que por el contrario lo que hay es una negación recurrente de que es una moda que pronto va a pasar y él ve eso con muchísimo, muchísimo peligro, precisamente por el impacto social y psicológico que eso pueda tener. Ahora, el trabajo nuestro como iglesias es poder empezar, como tú bien lo mencionaste, a afirmar dónde está realmente nuestra identidad, quiénes somos en Cristo realmente. Mira que Pablo tuvo que hacer algo similar cuando los creyentes empezaron a ser esparcidos de Jerusalén a causa de la persecución. Y tú puedes ver, por ejemplo, la carta a los de Corinto, donde él escribe a los hermanos y les dice, miren, ustedes tienen que saber que su identidad no está en ser de Pedro porque él tiene alguna conexión con Jerusalén, o de Apolo porque tiene alguna conexión con lo que ustedes creían, o de cualquiera de los apóstoles, sino en Cristo. Eso es clave. También cuando le escribe a los hermanos, pero no sabemos si Pablo, pero el autor de Hebreos, una de las cosas que hace escribiéndole a hermanos en la diáspora que están siendo perseguidos es recordándoles la superioridad de Cristo. O sea, no se aparten, no se alejen, porque era una crisis que estaba afectándolos a ellos incluso en su propia fe. Y claro, cuando nos tocan a nosotros el bolsillo, nuestra fuente de ingreso, aquello que consideramos que era nuestra zona segura, con lo que no solo nos sentíamos identificados, sino aquello con lo que creíamos que podíamos lograrlo todo, cuando nos mueven la mesa, nos vemos frente a un problema real, y es un problema quizá para el que no estamos preparados. Y yo creo que incluso puede ser que mucho de la tragedia de la iglesia ha sido haber creado por mucho tiempo la identidad de la gente, las cosas que hace. Es el problema del legalismo y es el problema de la búsqueda de la satisfacción y la realización en el Evangelio de la Prosperidad, que te ha vendido esa mentira de que todo está en las cosas materiales, y cuando eso pasa, no hay un fundamento y no hay un piso para eso. Así que yo creo que hay un momento para un despertar, para un avivamiento, para volver a la esencia del Evangelio y para volver a predicar desde nuestros púlpitos esta idea de que toda nuestra identidad y lo que nosotros somos está en Cristo Jesús. Y quiero agregar algo más, Josué. Yo creo que también de nuestros púlpitos debemos ser responsables en el sentido de llevar a las personas que pastoreamos y a las personas a las que predicamos a pensar en poder ser, en que la productividad no tiene que ver con hacer las cosas que ellos creen que deben hacer o que son buenos para hacerlo, que la productividad tiene que ver con tratar de descubrir continuamente cómo pueden seguir sirviendo mejor al prójimo, cómo pueden encontrar herramientas alternativas para poder servir mejor. O sea, hoy por hoy yo puedo conocer la historia de personas que vivían de, por ejemplo, la litografía, y en su vida no hicieron otra cosa, no procuraron nunca otra cosa en sus vidas, porque todo lo que aprendieron fue sobre impresión de papel, y están viendo al final de sus vidas que todo se está yendo porque no hay otra cosa para la que fueron entrenados, porque no hay otra cosa para la que se prepararon. Entonces yo creo que hay labores transversales, oficios transversales para los que todos debemos estar capacitados, servir a otros, ofrecer un servicio, la capacidad de comunicarnos, el desarrollo de las artes, el desarrollo de manualidades y de capacidades que a veces tenemos ahí como en segundo plano. Yo creo que es momento de empezar a estimular a las personas a despertar en ese sentido y a poder desarrollar también esas habilidades transversales. No solo dar una advertencia, decirle tu identidad está en Cristo, porque al final oh, tu identidad puede estar en Cristo, pero vas a necesitar trabajar y vas a necesitar producir y vas a necesitar ver qué vas a hacer. Así que también necesitamos estimular a las personas a, mientras descansamos en Cristo, poder ver cómo nos preparamos para eso de manera específica. Pensando en eso que mencionas, la crisis psicológica que representa todo este desafío y cambio que la sociedad está viviendo, cuando yo mezclo el hecho de que la gente, muchos van a cambiar de trabajo o tener otro tipo de empleos, lo cual va a representar en cierto modo más soledad para las personas, porque muchas veces el mayor contacto que la gente tiene durante la semana es con sus compañeros de trabajo, con el hecho de que ya de por sí estamos solos, que hemos cambiado el cine por el streaming, hemos cambiado las actividades culturales por las cosas que puedo hacer de casa. Muchos lamentablemente han cambiado la iglesia local por el consumir contenido cristiano. Eh, yo veo que la IA y la revolución que representa a nivel laboral y psicológico también va a acentuar la crisis de soledad profunda que vive nuestra generación, que para mí es la pandemia más grande
que estamos viviendo en nuestros tiempos. Como pastor y como líder a la luz de la Biblia, ¿cómo podemos abordar este asunto? Este combo explosivo de crisis laboral por IA con una sociedad cada día más solitaria. Sí, mira, yo pareciera que esta fuera una entrevista en los días de pandemia, cuando estábamos hablando acerca de cómo enfrentar la realidad para la que no estuvimos preparados y que nos llegó de Bueno, repente. te pregunto de nuevo porque yo no estoy seguro de que la sociedad aprendió la lección luego de la pandemia. Exacto, exacto, por eso voy ahí, porque hubo un impacto psicológico. De hecho, hay personas a nivel del sociológico que han hecho trabajos de investigación muy importantes que muestran el impacto en las distintas sociedades después de pandemia, y estamos hablando de que eso fue un periodo forzado en el que nos vimos obligados a romper ciertas rutinas, pero yo creo que como nunca hoy es prioritario la vida en comunidad. De hecho, la iglesia nunca había sido tan relevante como lo es ahora, precisamente por eso que tú mencionas, porque no solo hay una, no solo se nos está forzando el aislamiento, nos está resultando agradable el aislamiento, porque estos modelos de inteligencia artificial parecen cada vez más sustitutivos de las relaciones sociales. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, hace unos 3 meses, bueno, ya no sé cuánto, pero esto va tan rápido, como 4 o 5 meses, OpenAI lanzó una mejora de su modelo de, de chatbot, que era ChatGPT 4.5. Y una de las cosas que decía Sam Altman era: lo hemos hecho mucho más humano y lo hemos hecho mucho más comprensible de las emociones. Lo que él está Es diciendo es más, que, es más halagador. exacto, lo que él está Sí. diciendo es que su algoritmo, no, sus pesos fueron ajustados para que ahora pudiera en su output, en su salida, tener un lenguaje natural mucho más amable y mucho más, tú lo dijiste, halagador, mucho más para dar ánimo y más para funcionar como un psicólogo, decía él, como un amigo, como una novia. Y obviamente que estamos frente a una tragedia significativa, o sea, de tamaños enormes, porque tal vez puede que la mayoría ahora mismo esté diciendo que no le parece, que las respuestas todavía siguen siendo robóticas, pero tú tienes que entender que esto tiene este boom, por lo menos de los modelos de razonamiento, y esta mejora en los outputs de salida que son más neurolingüísticos, menos de un año. Se dice en el mundo de la IA que aquello que tú no ves que la IA esté haciendo ahora, dale 6 meses. Es como que estamos viendo algo que está avanzando a pasos agigantados y que ya tiene una hoja de ruta, es decir, ya se está marcando el camino hacia dónde va a seguir, y el camino hacia dónde va a seguir es definitivamente poder ser un sustituto para una sociedad que se ha acostumbrado a la soledad. Yo estaba meditando precisamente en estos días alrededor de la inteligencia artificial, en este pasaje de Tercera de Juan, donde él al final de la carta dice: yo espero decirles más cosas, pero espero decírselas cara a cara. Estoy hablando de que Juan está diciendo esto eh, en los primeros siglos, iglesia perseguida. Él entiende que esa iglesia necesita ánimo, pero dice: hay cosas que yo no voy a poder transmitirles ni siquiera en la carta y de papel y de tinta, que yo quiero transmitírselas cara a cara. Y hemos ido perdiendo eso, lo hemos ido perdiendo desde las redes sociales, de eso tú sabes mucho más que yo, pero, pero la inteligencia artificial y el uso de estos modelos lo ha ido acentuando, es decir, acceder a ellos, acceder a cada vez mejores modelos es mucho más barato y va a seguir siendo mucho más económico. La competencia ya no es tanto por la calidad del modelo, el tiempo de entrenamiento ni nada de eso, sino por el costo, por cuánto acceso puedo tener. Y no pensemos solo en los modelos de chatbot, pensemos en las cientos de miles de herramientas que van a estar siendo desarrolladas, porque ahora mismo estamos pensando en: es que yo no tengo ChatGPT. Sí, pero tú compras un celular Android y viene con Gemini instalado. Y Siri está evaluando la posibilidad de una alianza con ChatGPT para volverse un asistente personal. Y cada vez más vamos a ver herramientas con estrellitas a los lados que te dicen: usa inteligencia artificial aquí, ya no escribas, habla, ya no, bueno, Google lanzó hace un par de meses esta herramienta que es refuerzo, bueno, la lanzó, no la anunció, que es el refuerzo para Google Meet, que permite llamadas en tercera dimensión y que básicamente lo que hace es recrear una llamada de persona a persona. Y de nuevo, la ruta está clara, es sustituir lo más que se puede la necesidad de esas interacciones sociales y tratar de mantener a la gente dentro de la caja.
hay un peligro, por supuesto, y volviendo al punto, nunca antes ha sido tan valiosa las relaciones significativas, esas que podemos construir en el día a día, en el tomarnos un café, y si estás en el contexto de la iglesia, en el conversar, en el charlar, en el quedarnos después del servicio el tiempo que sea necesario, en salir e invitarnos para tener relaciones reales y profundamente significativas. Y de nuevo, pareciera que estoy hablando de un futuro distópico, pero estoy hablando de un futuro inmediato, en realidad, de un futuro que ya está, de un futuro que es un presente, de realidades que nos están impactando ahora, que nuestros chicos están viviendo, porque ahora tú y yo tal vez tenemos un background, un recuerdo de cómo es la vida en comunidad, pero muy probablemente nuestros niños están creciendo con una sociedad que no está preparada o que no tiene esos elementos y que por el contrario tiene elementos completamente distintos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa generación? Es decir, ¿cuál es el tipo de relaciones que ellos van a construir y cómo la iglesia está contrarrestando eso? Ese es el punto. Sí, estaba pensando en que las redes sociales, para fomentar que las personas pasen más tiempo allí consumiendo contenido, buscaron apelar a la sed de aprobación de la gente, a que se sientan cómodos, agradables y cerrarlas en esa burbuja. Creo que modelos como ChatGPT, por mencionar el más popular, para hacer más rentable toda la inversión billonaria que hay detrás de eso, necesita que la gente pase mucho tiempo allí. Y eso contribuye a que busque implementar muchas de estas estrategias que implementaban las redes sociales para tratar de ser atractivas al usuario y haciéndolo sentir bien, pero de una manera muchísimo más acelerada y persuasiva. Estuve leyendo que el principal uso de los chatbots a nivel mundial es para asuntos de terapia. La gente le pregunta y abre su corazón delante de eso, y más adelante van a haber otros episodios en el podcast donde vamos a estar abordando esos temas. Realmente es una de las cosas que más me abruman. Josué, y ahí hay un problema, y es un problema de fondo. Es que la gente no sabe cómo funciona ChatGPT. Es decir, la mayoría de personas no, digamos, no entiende que lo que está pasando por ahí son funciones matemáticas de probabilidad y estadística que están arrojando las palabras posibles, pero que esa es la respuesta que pudiera estar recibiendo cientos de personas a la misma Sí, pregunta. Ah, sí, es un engaño. exacto. Haz una prueba ahora mismo. De hecho, si tú tienes varios modelos de inteligencia artificial, dile que te dé un número aleatorio entre 1 y 100 y probablemente te va a dar el mismo número siempre, entre 1 y 50 y te va a dar probablemente el número 27. Tú le estás pidiendo un número aleatorio, pero al final él no entiende el concepto aleatorio, no entiende el concepto de amor. De hecho, no entiende lo que es una A, porque no tiene A en su sistema. Lo que tiene son números, vectores que están interactuando y claro, es trágico, pero nadie está creando un vínculo contigo cuando estás interactuando ahí. No hay una empatía real, no hay un entendimiento real de tus emociones y por supuesto sus palabras tampoco él puede entender, en este caso el modelo, si son verdad o no, porque ni siquiera sabe qué es verdad, qué es lo que se corresponde o no con la realidad. Y yo creo que debemos empezar a ver las cosas con esa frialdad, a ver si de pronto así, en ese panorama de realidad, empezamos a entender que lo que la inteligencia artificial simula no reemplaza lo que la realidad provee o suple. Y creo que necesitamos entonces desde las bases enseñarle a las personas cómo interactúan estos modelos, cómo funcionan. Todavía hay gente que se sorprende escribiéndole a ChatGPT, haz un diagnóstico sobre mí. Pues por supuesto, tienes una cuenta que tiene un historial y una memoria y tiene cosas tuyas y hace eso, lo mete como un prompt y tiene un montón de probabilidades en las que... Es increíble, es increíble. Una amiga de mi esposa nos compartió que le preguntó a la inteligencia artificial, haz una imagen de cómo crees que soy físicamente. Y acertó casi. Hasta esos detalles, con libros y café al lado y todo. Da miedo en algunos puntos. Realmente necesitamos orar por sabiduría en este tema. Sí, sí, sin duda. Y creo que tú estabas mencionando algo ahorita, ok, con lo de las redes sociales. Fíjate que hay un documental que se hizo en Netflix muy popular sobre el tema de cómo funcionaban estas redes sociales. Y el documental, es decir, el tono del documental es como, oh, esto es oculto, esto no lo sabe nadie, esto ellos es su secreto mejor guardado, pero así es como funciona. Y nosotros que estuvimos trabajando allí te lo estamos revelando.
Y claro, el documental se vendió como una gran revelación. Pero es que en cuanto a los modelos de inteligencia artificial, esta gente está saliendo a anunciarlo con bombos y platillos. Ellos no están escondiendo nada. Ellos están diciendo, hemos trabajado en hacer modelos más empáticos. Hemos trabajado en hacer modelos que entiendan mejor las necesidades. Hemos trabajado en hacer modelos que puedan ser tu novia o ser tu psicólogo de cabecera. Es absurdo. Mira el salto que dimos de mantenerlo como que este es el secreto mejor guardado de las empresas de redes sociales, y esto es lo que nosotros estamos haciendo con jactancia. Sí, volviendo al tema de la crisis laboral que se avecina y que ya está creciendo. ¿Cómo debe la iglesia entonces responder cuando muchos creyentes pierdan sus trabajos o tengan que reajustarse? En especial los creyentes más vulnerables, pienso en personas de tercera edad o pienso en personas sin capacidades financieras para mudarse rápidamente a otra industria o rubro. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo podemos ayudar a estas personas? Bueno, mira, yo creo que esta no es solo una preocupación a nivel de la iglesia, sino a nivel del mundo. De hecho, hay grandes investigadores y personas dedicadas a este mundo de la IA que son divulgadores. Jeffrey Hinton, mencioné a Darío Amodei ahorita, y otros que están hablando incluso de una renta básica universal. Yo no estoy en discusión sobre ese tema, no es mi asunto, pero están pensando en, hey, gobiernos, empiecen a preparar algo porque esto es una realidad, y es una realidad. De hecho, la propuesta de esta renta básica universal, ya voy a ir al tema de la Biblia, pero quiero partir de ahí por lo que ellos están viendo, que saben muchísimo más que yo de este tema, de hacia dónde va. Ellos dicen, podemos crear una renta básica universal porque lo que va a crearse es una brecha de desigualdad. Los países que tienen mayor acceso a recursos de inteligencia artificial, por supuesto, van a desarrollar mejores talentos, mejores herramientas, y sus ingresos van a ser supremamente altos. Es decir, la pirámide de distribución de riqueza va a tener dos colores: los muy ricos, los muy pobres, muy pobres, los que pudieron Que ya está acceder. pasando así. Exacto. A nivel mundial, el 1% de la población a nivel mundial tiene muchísima más riqueza que el 99%. Exacto. Entonces, a lo que está apelando esta idea, y de nuevo, yo no la estoy apoyando, estoy diciendo que es una de las ideas más populares que suena para poder solventar la crisis a nivel mundial, es los que ganan mucho, es crear sistemas de impuestos que permitan una redistribución, que los más pobres puedan tener ciertas garantías. De nuevo, yo no, esto no tiene nada que ver con economía ni nada, es solo lo que está en el mercado. Eso sería otra discusión. Pero yo creo que a nivel de la iglesia, nosotros vemos cómo la iglesia ha respondido a momentos de crisis, y la diferencia no es tan grande. Tú puedes ver en Hechos capítulo 6, hay un problema. Las viudas empiezan a ser desatendidas, y empiezan a ser desatendidas porque eh, obviamente lo que había debía optimizarse, pero también por el pecado, porque las judías eran mejor atendidas que las gentiles aparentemente. Pero había un problema, y era un problema de abastecimiento. Y lo que hace la iglesia es apelar a la misericordia, y que la iglesia pudiera entender, crear un sistema de misericordia robusto en el que, digamos, los que estaban desatendidos pudieran ser atendidos por aquellos que tenían mejores posibilidades. Tú lo puedes ver también en el viaje de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo es un viaje hacia las iglesias de Corinto para poder sostener la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por una crisis económica. Tú puedes ver eso incluso en el modelo del Antiguo Testamento de José, y en cómo Dios sostiene al pueblo de Israel a través precisamente de la abundancia de un país que había hecho algunas reservas importantes. De nuevo, yo no estoy pidiendo que la iglesia replantee un modelo de socialismo en el que los más ricos tienen que darle a los más pobres, pero hay un principio de generosidad incluido allí, en el que seguramente habrá miembros de nuestra iglesia que estarán en esa escala de color verde, y seguramente tendremos a muchos de sus hermanos en escala de color rojo. Yo creo que la iglesia debe empezar a replantear la generosidad y la misericordia, incluso en términos de cómo lo hacemos hacia adentro, en de cómo vemos, como dice Pablo, por la familia de Cristo primero. Así que a lo que la iglesia debería apelar en primer lugar es a fortalecer eh, una visión robusta, o a tener una visión robusta de la misericordia y de la práctica de la generosidad al interior de la iglesia. Dos, una visión robusta del propósito del trabajo, que Dios no nos diseñó solamente para que seamos máquinas que trabajan para acumular, sino para que podamos participar también con aquellos que tienen necesidad. Creo, en tercer lugar, que la iglesia también debe promover esta idea de la identidad que tenemos en Cristo.
ya lo dijimos en un punto anterior, pero creo que debe ser enfático esto. Los pastores debemos estar cada vez más comprometidos en hacer nuestros sermones relevantes en sus aplicaciones. No estoy hablando de predicación relevante, sino sus aplicaciones a la realidad que el mundo está viviendo, en cómo podemos confiar en el Señor, incluso en estos momentos de crisis, cómo prepararnos para eso y cómo anclar nuestra identidad allí. Y son algunas ideas, seguramente cada contexto tendrá sus propios desafíos, pero creo que hay mucho que podemos hacer en ese sentido en términos de preparación para lo que viene. Y todo está en lo que tenemos en la palabra de Dios, gracias al Señor. Es decir, ni siquiera para una situación como esta estamos a ciegas. Por otro lado, Josué, yo también quiero no ser pesimista en todo eso. Yo soy alguien que con la IA tiene más, soy más positivo que pesimista, porque Sí. aquí, por supuesto, estamos recreando todo este escenario en el que todo suena tan trágico y tan preocupante. Y en breve quiero preguntarle sobre eso, sobre las cosas positivas. Sí, pero yo quiero pensar en este caso particular, en cómo podemos estimular a nuestra iglesia a poder a desarrollar habilidades transversales. Mira, nunca habíamos tenido tanto acceso a información gratuita como ahora. Por favor, antes tú tenías que pagar montones de dinero por un curso, pero hoy tú puedes diseñar rutas de aprendizaje eficientes para cualquier cosa que se te ocurra, excepto ensamblar bombas nucleares y otras cuantas que están censuradas por el modelo. Pero básicamente todo aquello que nosotros pensábamos que necesitábamos a un maestro, lo tenemos ahora en la mano. Yo creo que debemos empezar a estimular el uso eficiente del tiempo, el uso eficiente de nuestras capacidades y una mejor mayordomía de nuestros recursos cognitivos. Mira, es momento de empezar a decirle a la gente, tienes que estar saliendo de esas redes sociales y empezar a capacitarte en cosas reales, empezar a entrenarte en áreas de automatización, empezar a entrenarte en áreas que estén asociadas tal vez a las tareas que hacen, porque el trabajo que tú tienes no te lo va a quitar la IA, lo hemos dicho, yo lo he dicho otras veces y lo dicen muchos de estos divulgadores, te lo va a quitar alguien que aprendió a usar IA primero que tú. Así que hoy por hoy ni siquiera necesitamos ir a una universidad, los que pueden ir perfecto, pero tenemos información en nuestra mano como ni siquiera como en los mejores días de la internet. No, o sea, hoy podemos personalizar los maestros a nuestro gusto, aprender un nuevo idioma. Básicamente está al alcance de nuestra mano con una cosa que siempre ha estado a nuestra disposición y que tiene que ver con la humanidad, diligencia. Yo lo he dicho también muchas veces, la inteligencia artificial no va a ser diligente al mediocre, ni va a ser imprescindible al diligente. Si tú eres un mediocre con inteligencia artificial, serás un mediocre con inteligencia artificial. Pero si tú eres diligente, y esto es lo que yo creo que podemos estimular desde nuestros púlpitos, la diligencia, reitero, el uso efectivo del tiempo, el rechazo del ocio, si tú eres un diligente, la inteligencia artificial es oro para ti. O sea, va a ser un copiloto para navegar las aguas turbulentas que vienen. Sí, pienso en los muchos proverbios que hay sobre la diligencia, hablando de la diligencia como la posesión más preciosa que tiene una persona. Y verdaderamente creo que hay mucho que la iglesia puede aprender y aprovechar, incluso yo mismo. Eh, Gracias a Dios, vivo en este tiempo donde hay internet y he aprendido a hacer cosas que antes yo no sabía que podía hacer, como editar videos, como crear una thumbnail. Eh, Realmente no hay nada literal que alguien no pueda aprender con un curso gratuito en Sí. YouTube o con ayuda de una IA. Absolutamente. Literalmente no hay nada. Y ahora con estas inteligencias artificiales que te doblan o traducen o te ponen subtítulos a videos en otros idiomas, es increíble. Es increíble. Es algo que me vuela la cabeza. Mira, yo no sé si fui contigo que lo hablé una vez, pero creo que hablabas de la importancia de leer, o si lo leí de ti en algún post o algo, de la importancia de aprender otro idioma para poder acceder a más recursos. Eso era cosa de hace 5 años, o de 10 años, o de 20 años. O sea, hoy por hoy, tú puedes tener todos los recursos que tú quieras traducidos en tiempo real, en el formato que tú quieras y de tu preferencia. Y eso es asombroso. O sea, básicamente hoy no tenemos barreras para el aprendizaje. Y eso lo que hace es que tengamos un abanico de posibilidades. Tú lo dijiste ahorita y lo decía con un amigo hace un tiempo.
debemos crear esta filosofía de aprender un poco de todo lo necesario para hacerme experto si se requiera. O sea, debo aprender a tener las bases si estás en el área de la ofimática, en el área de la atención al cliente, en el área de la construcción, de las ventas, todo lo necesario. A eso me refiero con habilidades transversales. Todo lo necesario para hacerme un experto si quisiera dedicarme a esa área. Por ejemplo, si alguien trabaja en términos de ventas, puedes aprender copywriting, puedes aprender diseño web un poco, puedes aprender un poco acerca de ads o de campañas en línea. Tal vez eres alguien que ha atendido ventas a nivel convencional, pero ahora tienes herramientas para crear habilidades transversales que si se requiere en algún momento hacerte un experto en marketing digital, entonces podrás ir por esa ruta porque tienes las nociones esenciales. Entonces, creo que nosotros como pastores y líderes tenemos la responsabilidad de desafiar a la iglesia a una diligencia que viene como resultado de una cultura no negligente, pero sí ociosa. Y yo creo que si estamos en el momento para decirle adiós a la ociosidad es ahora. Para replantearnos la idea de la ociosidad es ahora. Sí, y realmente es un desafío porque, por un lado, de nuevo, está esta inteligencia artificial, pero por otro lado, las tecnologías de entretenimiento nunca han sido tan atrapantes como ahora. Y bueno, volviendo a lo que mencionaste hace un momento sobre el ingreso básico universal, o La no sé cómo, renta básica universal. renta básica universal, sí. Otra alternativa que leí es que las grandes empresas empiecen a pagar a las personas eh, que proveyeron contenido para ellas y que ayudaron a la formación del imperio tecnológico. Por ejemplo, en Instagram o YouTube, ellos obviamente hacen un montón de dinero con el contenido que los usuarios dan allí. Y en algunos casos le retribuyen, pero no es tan justo. Pienso también, por ejemplo, en lo que he leído que ha reportado Tate Gioia. Él es un analista cultural, uno de mis substackers favoritos. Él habla en uno de sus ensayos sobre cómo Spotify, ¿ok? Analiza música real para crear música con inteligencia artificial, priorizarlas en su playlist, hacer que los usuarios escuchen esa música y entonces pagarle menos regalías a los músicos reales. Realmente, cuando, de nuevo, por nuestro pecado, vemos prácticas que no son éticas, vemos el lado bueno de la IA, como mencionamos hace un momento, pero también vemos aspectos negativos y yo no puedo evitar preguntarme hasta qué punto es ético que estas grandes empresas con inteligencia artificial y grandes empresas tecnológicas eh, creen estos modelos y esta tecnología desplazando a gente de sus trabajos sin rendir cuentas a nadie más que a sus accionistas, en muchos casos. ¿Debe la iglesia confrontar eso? ¿Debe la iglesia ser una voz profética en medio de este tiempo en donde hay cierta injusticia en cómo se está abordando este asunto a nivel mundial y que está afectando? Y con eso quiero tener muy cuidado porque, de nuevo, no queremos ser socialistas. Yo odio el No. socialismo. Hello, vengo de Venezuela. Seguro. Pero una cosa es lo de quitarle a alguien algo más y otra cosa es eh, usar lo que otra persona hizo para yo construir mi imperio y dejar a esa persona sin nada. Pienso en algo que leí hace un momento, ¿no? Fue un CEO de una de las empresas de inteligencia artificial. Él decía que si ellos debían pedir permisos de autor o permisos de uso a un montón de libros y a la literatura que en el mundo jamás hubieran podido desarrollar el modelo. Entonces, eso también se está hablando mucho. Hay autores de grandes libros y de grandes historiales que están demandando a estas empresas de inteligencia artificial porque, hey, tomaste todos mis libros, toda la información para crear tu modelo, para dar respuesta al usuario, la gente no está comprando mi libro. Es una forma moderna de plagio y a eso me refiero. En cierto modo hay una forma moderna de plagio y no sé hasta qué punto la iglesia debe involucrarse en eso cuando nuestra misión es el evangelio, pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de que vivimos en un tiempo turbulento y donde necesitamos ser sal y luz en estos temas tan complejos y creo que solamente estamos tocando la punta del iceberg. Sí. Mira, yo sé que tu audiencia es una audiencia de líderes y pastores y de personas que están en el ministerio, pero también personas que nos escuchan y pues estamos hablando de algunas cosas ya a nivel macro, global, que puede ser que a veces veamos muy lejos de la realidad de nuestra iglesia local. Pero el Papa de Roma
y esto no ninguna validación para su ministerio ni nada, es muy llamativo que, visto desde una perspectiva meramente política, el Papa, que es uno de los líderes mundiales más importantes del mundo, independientemente de su posición, cuando habló acerca de por qué había escogido el nombre que escogió, básicamente hizo referencia a su antecesor en nombre, quien tuvo que enfrentar la revolución industrial. Y su respuesta fue, yo escogí este nombre porque uno de mis grandes desafíos es enfrentar la revolución de la inteligencia artificial. Y si alguien sabe cosas, son ellos en el Vaticano. Ellos saben cosas y pueden ver hacia dónde va el mundo en aspectos que quizá para nosotros son más cotidianos. Y me pareció llamativo que un líder mundial religioso esté poniendo en su agenda como una prioridad el enfrentar los retos de la inteligencia. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Eso no es mi asunto. ¿Cuáles son sus estrategias? No lo sé, pero la sola referencia al hecho de que están viendo esto como algo a la par en el impacto que pueda tener, que pudo tener la revolución industrial, es ya de por sí significativo. Y una de las cosas que dejó la revolución industrial es justamente eso que mencionan. Al comprar, bueno, no voy a hacer un resumen de la revolución industrial, pero al desplazar a los dueños de las tierras, que en este caso se consideraban improductivas, para poniéndoles grandes dificultades para adquirirlas y dejarlas en los grandes terratenientes, estos hombres empiezan a explotarla. Muchas de estas personas que no tienen la posibilidad de sostener la tierra se desplazan a las ciudades. Pero estando en las ciudades, ellos no saben absolutamente nada de las ciudades. Entonces tenemos a los grandes terratenientes que están explotando la tierra. Hay el auge del oro, digamos, de toda la metalurgia que empieza a surgir, de las fábricas, etcétera, todo el proceso de revolución industrial. Y estas personas empiezan a tener la necesidad, los que han llegado del campo, de ganarse la comida. Y empieza a surgir una nueva forma de economía, que es el intercambio de trabajo por dinero para poder comprar aquello que ellos mismos producían. O sea, tenemos que trabajar para comprar más caro lo que nosotros producimos y ahora más barato. Y eso empieza a crear una sociedad que obviamente se divide en dos grandes grupos, los que tenían mucho dinero y los que tenían poco dinero. Uno de los fenómenos interesantes en los que esto se reflejaba era que los que tenían poco dinero, es decir, que los que trabajaban, que no tenían para pagar el transporte, debían vivir cerca de las fábricas y por supuesto sus casas estaban todo el tiempo llenas de hollín y se empiezan a crear los suburbios que eran los ricos viviendo a las afueras con sus campos perfectamente cuidados, lejos del hollín, y se crea la separación entre el que tenía mucho y el que tenía que trabajar para el que tenía mucho. Y surge lo que llamamos la explotación, una de las formas de explotación del hombre por el hombre a través de esta idea del trabajo y el consumo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque habiendo hablado nosotros de lo que representa la Big Tech y lo que representa el usuario, es algo más o menos como lo que estamos viendo. Es una sociedad que en términos económicos va a ir segregándose cada vez más hacia los polos, entre los que tienen mayor acceso a la información y mayores recursos van a tener mayores posibilidades a expensas del trabajo y a expensas del esfuerzo que hacen aquellos que viven en el hollín. Es decir, que tienen que trabajarla y sudarla. Pero la buena noticia aquí es que esa nueva forma de intercambio hizo que surgieran cosas que tal vez no hubiesen surgido si esa diferencia no se hubiese dado. Y era que personas empiezan a entrenarse y a capacitarse y a crear lo que nosotros conocemos hoy como la clase media, ¿no? Que es gente que empieza a desarrollar sus propias formas de producción, no a esa escala, a poner en funcionamiento sus talentos, sus oficios y a poder tener una mayor rentabilidad. Entonces, yo creo que al final toda esta dinámica, vista solo en términos económicos, va a traer nuevas formas de economía, sin duda alguna. Sí, Pero una de las cosas que va a suceder, Josué, es que a diferencia de la revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial es una revolución, en el caso de la revolución industrial, que produjo que saturó el mercado de productos. Y entonces surge una sociedad de consumo. En este caso, la revolución de la inteligencia artificial va a saturar el mercado de contenido artificial. Y entonces van a empezar a surgir la producción de contenido original como expresiones de arte que van a cobrar mucho valor. Ahora mismo, la curva de saturación todavía no ha llegado a su punto. De la misma manera que sucede con la economía, entre más productos se producían en términos de la
revolución industrial, llega un momento en que cómo hacemos para que se consuman. Y entonces se crea una sobreoferta de productos y eso es un problema. Y va a pasar también cuando Spotify, después de crear tantas canciones artificiales, el oído se sature de canciones artificiales. Cuando de tanto leer post hechos con inteligencia artificial nos saturemos de post de inteligencia artificial, porque sus patrones además son predecibles, porque no hay Son alma como... repetitivos. Sí, Exacto, es derivativo, nunca es creativo. exacto. Entonces, ¿qué va a surgir? Va a surgir la necesidad de hacer brillar lo que tal vez hasta ahora ha estado en el sótano de la vergüenza, nuestras capacidades artísticas y creativas. Y por eso una de las cosas a las que yo incentivo particularmente a las personas en mi iglesia, y esto no lo hacía antes, debo confesarlo, por el, cuando yo veía algún talento artístico, lo que decía era ponte a estudiar algo que dé dinero para que puedas garantizar un futuro promisorio, porque del arte no se vive. Y yo creo que puedo replantear ese pensamiento hoy y decir, si tú tienes una vocación, si tú tienes un arte, empieza a trabajarlo con todas las fuerzas de tu ser y a pulirlo tan fuerte como puedas. Si lo tuyo es escribir, comienza a escribir todo lo que puedas. Si lo tuyo es componer, comienza a componer canciones todo lo que puedas. Si lo tuyo es la música, comienza a usar la inteligencia artificial para entrenarte todo lo que puedas. Comienza a enriquecerte todo lo que puedas, porque la curva de saturación de consumo se va a llenar pronto. Y entonces va a emerger esta nueva forma de servicio, que es una más seguramente basada en el arte. Ahora, cualquiera pudiera pensar que son predicciones hechas por mí. Creo que No, yo ya también lo hace y un montón de analistas. He sí, estado entonces leyendo la última semana. estoy simplemente siendo alguien que repite muchas de las cosas que ha escuchado y ahora mismo ni siquiera tengo la capacidad de citar eh, el pedacito de cada cosa, pero estoy tratando de mostrar un panorama tal vez más desafiante que pesimista, un panorama en el que somos más llamados a hacer algo eh, con el ímpetu de saber que es nuestro momento, que quedarnos ahí esperando a que todo esto nos consuma. Podemos sentarnos y lamentarnos por la desigualdad. Podemos empezar a hacer la voz profética, sí, que denuncia a los ricos y que, da aliento a los necesitados, pero necesitamos también actuar en el sentido de poder estimular a los nuestros a a la creatividad, a extender el mandato cultural. Nosotros fuimos creados para dos cosas, llenar la tierra y sojuzgarla. Y eso de llenar la tierra es el mandato cultural de tener hijos y sojuzgarla es el mandato cultural de administrarla. Así que si en algún momento de nuestras vidas el mandato cultural es, digamos, nuestro Avengers, que llega en el momento de la guerra, Sí. es el momento del mandato cultural y de empezar a hablar. Tú entrevistaste la semana pasada a Ana Ávila hablando de productividad y del uso eficiente del fantástico. Necesitamos poner esos temas en nuestros púlpitos. Necesitamos hablar acerca de la dignidad del trabajo, hablar acerca de la belleza, recuperar los conceptos de belleza. La inteligencia artificial no sabe qué es lo hermoso, no tiene un concepto ni objetivo ni subjetivo de la belleza, recrea patrones de acuerdo con lo que ha aprendido, pero nosotros sabemos lo que es belleza, tenemos un alma que puede identificar y detectar esa belleza. Y perdón si me estoy poniendo un poco filosófico aquí, pero yo creo No, que, tienes mi permiso. ok, creo que hay una convergencia interesante entre estas realidades económicas que está planteando el escenario laboral futuro inmediato de la inteligencia artificial y el aspecto humano, filosófico, del alma, del ser productivos, creativos, quizá como nunca antes en la historia. Y bueno, me quisiera quedar aquí para hablar del Renacimiento y lo que fue en su momento todo este volver a las fuentes y a la belleza, pero el mundo se ha movido por olas a lo largo de su historia y esas olas como repetitivas y se pueden ver a nivel del arte, la tecnología, a nivel incluso de la religión misma, cuando vemos despertares y avivamientos, etcétera. Y yo creo que estamos frente a una gran oportunidad que debemos empezar a verla como lo que es, como una oportunidad. Y es una oportunidad para levantar el evangelio como una voz relevante para todas las áreas de la vida y entre ellas el trabajo, las virtudes y el arte. Me da mucho ánimo todo esto que dices porque, bueno, tú me conoces de cerca, sabes que amo la música, sabes que amo el cine, sabes que amo los libros
Y a mí honestamente me da algo de enojo cuando Spotify hace eso, o cuando incluso una IA entra a mi blog, toma los artículos y se nutre de eso y no me da nada a cambio. Eh, Me parece algo muy injusto y lloro, ¿no? Que pueda haber justicia al respecto, pero mientras tanto no podemos quedarnos brazos cruzados y tenemos que crear y no Absolutamente, distraernos de la misión de la iglesia, que es proclamar el evangelio. Eh, absolutamente. y cuando pienso también en la creatividad, algo que he estado leyendo es que la IA puede ayudar al trabajador a ser más creativo o mejor, o también puede, dependiendo de cómo lo use, puede afectarlo de maneras negativas cuando delegamos a la IA decisiones que debemos tomar nosotros. Y en ese punto quería preguntarte, Jacobis, ¿cuáles son algunos de los peligros que pueden haber cuando un trabajador no es reemplazado por la IA, pero quiere usar la IA, pero la IA termina siendo más de daño para sus capacidades mentales y laborales que de ayuda para el florecimiento en el trabajo y en la creatividad? Súper. Mira, esta conversación que estamos teniendo es más significativa por las preguntas que por las respuestas. Qué buenas preguntas, muy buenas preguntas. Y fíjate que está fresquito ahorita, salió en este mes un estudio del MIT. Hablé algo sobre ello en las redes sociales. Sí, lo vi en Facebook, quería que hablaras un poquito de eso. Y lo que sospechábamos que sucedía se comprobó científicamente. El uso de inteligencia artificial no responsable te puede hacer más tonto. Y cuando hablo de tonto, estoy hablando de una pérdida medible de la capacidad cognitiva. Y lo que hizo este estudio del MIT fue básicamente a evaluar a 54 estudiantes o 54 voluntarios, perdón, que los pusieron en grupos de 3 y les pidieron hacer un ensayo con ciertas características. El primer grupo debía responder al reto, es decir, escribir el ensayo usando solo cerebro. El segundo grupo le dieron acceso a Internet, más específicamente a Google, para consultar fuentes y construir a partir de las fuentes. Y al tercer grupo le dieron acceso a una herramienta de inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Y el paper tiene unas 200 y pico de páginas, es un paper fantástico, pero en resumen, las conclusiones del estudio giraron alrededor de 3 aspectos. El primero es que se pudo ver una reducción importante de las interacciones neuronales, es decir, las conexiones neuronales en el cerebro, en el grupo que usó GPT para ChatGPT en este caso para la producción de su ensayo, del 55% en comparación con el grupo que usó solo el cerebro y también el que usó la contrastación de las fuentes. Eso lo que está diciendo es que una persona que delegó el trabajo a la inteligencia artificial estuvo 55% menos activa neurológicamente. El segundo hallazgo es que a través de una prueba crossover, es decir, de poner a esa persona que usó LLM o ChatGPT con solo cerebro, se pudo ver que su capacidad de adaptación y su respuesta de adaptación al nuevo escenario no fue satisfactoria. En contraste, aquellos que habían estado con solo cerebro, cuando lo pusieron a trabajar con el LLM, pudieron tener un mayor desempeño porque usaron el LLM como una herramienta de ayuda o de complemento que como una herramienta para generar. Y eso generó lo que en el estudio llaman una deuda cognitiva, es decir, como si la persona hacia el futuro hubiese quedado empeñada por el uso que hizo de esa inteligencia artificial para producir eso. Es como si ese cerebro, como si el cerebro se adaptara al hecho de que ya no tiene que crear conexiones neuronales para argumentar, para crear conexiones entre ideas, para crear análisis de información, ni siquiera para crear. Y obviamente el cerebro se adapta y se adapta y es una adaptación peligrosa porque es una adaptación que va haciendo que la respuesta neurológica para el análisis de ciertas situaciones se haga mucho más lenta o en el peor de los casos, peor, o sea, nula. Y eso es problemático. Es decir, no solo hay una menor actividad, sino que puede haber una menor actividad adaptable en el largo plazo. Y el tercer hallazgo que hizo el estudio es que pusieron esos ensayos a ser evaluados por algunos profesores aleatoriamente. Ellos no sabían quién había escrito qué cosa. Y los ensayos producidos por el modelo de inteligencia artificial fueron puntuados como, en palabras del estudio, sin alma. O sea, los profesores puntuaron como que era un ensayo que no tenía alma.
y determinaron que eran homogéneos, que tenían patrones en cuanto a las líneas que usaban, el relleno de información, que eso es típico del lenguaje de los NPL, que es el sistema que usa, por así decirlo, de salida y de procesamiento del lenguaje natural, los GPTs. Entonces había mucha información de relleno. Es esto como, por ejemplo, nosotros los humanos no hablamos así. En el año 1976, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se produjo un... Sí, nosotros no hablamos así. Nosotros diríamos algo como en el 76, en Argentina hubo tal cosa. Pero normalmente este tipo de patrones, que son muy predecibles, fueron identificados como homogéneos. Entonces, la conclusión de ello fue sin alma. Entonces, mira esas tres áreas. Hay una pérdida o atrofia en las habilidades o pérdida de destreza. Hay una deuda cognitiva, es decir, que te va a afectar hacia el futuro, pero también hay un tema ético. Y es un tema ético en el sentido de que si tienes 40 empleados usando ChatGPT, tienes una alta probabilidad de que esos 40 empleados te traigan exactamente la misma idea, la misma propuesta, el mismo reporte o el mismo análisis. Más bien, el reporte estamos esperando que sea el mismo siempre, pero el mismo análisis. Y eso es un problema. Eso es un problema, ¿por qué? Porque pierdes lo que obtienes cuando tienes variedad. El cerebro funciona así, la toma de decisiones funciona de esa manera. Te voy a dar un ejemplo, porque algunos incluso comparan el hecho de usar inteligencia artificial con usar las búsquedas en Google. El estudio mostró que no, que hay una ligera diferencia, y esto lo digo porque algunos se refugian éticamente ahí. Es que es lo mismo que usar Google, solo que aquí tengo la fuente hecha ya. No, porque Google no hace conexiones. Google no hace el contraste de las fuentes, lo tienes que hacer tú. Google no hace digamos, la selección del contenido y establece las relaciones que hay entre las distintas fuentes, las tienes que hacer tú, y eso involucra un proceso. De hecho, la pérdida en las personas que usaron Google era del 11% en comparación con el 55%, así que sí hay una diferencia. Pero tal vez lo más significativo es por ejemplo, esto. Cuando tú haces una búsqueda en ChatGPT acerca, vamos a decir algo, de, uh, qué sé yo, de un restaurante cerca. Hay algunos ya que están usando ChatGPT para buscar recomendaciones de restaurantes cerca de mí. ChatGPT te da una serie de restaurantes recomendados. Pero hay una razón por la que la gente prefiere hacer la búsqueda en Google, varias, pero una de ellas es la prueba social. Es decir, el cerebro humano se alimenta de lo que otro dijo, de las estrellas que el otro puso y el comentario que hizo sobre el lugar, sobre el clima, la música o la comida. Lo mismo sucede con búsquedas no localizadas, pero sí con búsquedas de tipo informativas. Por ejemplo, o tal vez para la toma de una decisión, ¿cuál es el mejor celular para el 2025? Porque lo quiero comprar. ChatGPT te puede dar un análisis, te puede decir, compra este. Pero hay un impulso natural en el humano que te ofrece Google, que es que tú vas a Google y al menos revisarás los 4 primeros resultados para ver cuál es el promedio en tu mente de esos resultados. Pues bueno, GPT y todos estos usos de modelo de lenguaje tienen el potencial de anular esa capacidad de hacer síntesis de información, y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo para la toma de decisiones, es peligrosísimo para la evaluación, es peligrosísimo para la síntesis de información, es peligrosísimo para nuestra propia existencia, si me permites un escenario más catastrófico. Así que sí, hay peligros en no hacer uso responsable de la inteligencia artificial, y volviendo al punto, necesitas aprender cómo funcionan, cómo trabajan y por supuesto también cómo usarlos eficientemente. Perdón Sí, que cuando escucho eso, creo que hablé demasiado en esta no, respuesta. no, de eso se trata. Por eso me encanta este podcast, este canal, para poder tener libertad de hablar bastante. Escuchándote hablar, pienso en en la ironía, ¿no? De que los resultados de Google pueden ser más útiles que ChatGPT, pero ahora cada vez Google está más lleno de publicidad. Ha bajado la calidad de los resultados en comparación a hace unos 2 o 3 años. Y esta semana acaba de anunciar el modo IA, donde ahora va a ser más parecido a un chatbot que a la Google tradicional con la que tú y yo crecimos y que nos resultaba tan útil, que obviamente tenía sus fallas, ¿no? Funcionaba un poco como una biblioteca, ¿no? Cuando un libro era muy citado, o en este caso una página web tenía muchos enlaces, era priorizada arriba. Y muchos se aprovechaban de eso para crear spam y hacer tácticas SEO que no eran muy éticas, pero con el tiempo se fue refinando y resultó ser realmente útil. Y ahora, de nuevo, incluso Google está buscando atrapar más al usuario con inteligencia artificial
que con herramientas de búsqueda que brinden más o que brinden más, no, que por lo menos conserven más autonomía por parte del usuario para escoger qué ver y en qué creer y por qué. Y cuando te escucho hablar también pienso en lo que tiene que ver con las tomas de decisiones. Es algo en lo que estoy pensando bastante, en cómo la tecnología puede volverse un ídolo en el sentido de que está pasando hoy en día, ¿no? Nuestras decisiones muchas veces son más determinadas por los algoritmos que por seguir la voluntad de Dios y por ejercer la sabiduría. Y eso es profundamente esclavizante. Estamos siendo formados en nuestra generación para depender de que otras personas escojan por nosotros y determinen cómo vivir, en vez de nosotros ser intencionales en tomar nuestras propias decisiones para la gloria de Dios. Y no solo eso, no solamente que estamos perdiendo nuestra capacidad para tomar decisiones y estamos delegando eso y con eso estamos delegando nuestra responsabilidad de crecer en sabiduría, sino que además estamos perdiendo confianza en nosotros mismos, porque cuando yo hago algo y se lo envío a ChatGPT, compáramelo, ¿qué se crea el hábito de yo depender constantemente de que otros me evalúen en mi trabajo y yo dejo de ser creativo. Y yo creo que eso tiene muchas aplicaciones laborales y personales también en nuestro día a día. Creo que uno de los peligros también que tenemos en el uso irresponsable de la inteligencia artificial, porque nota que no digo el uso de la inteligencia artificial, sino el uso Sí, irresponsable, irresponsable. no ético, no supervisado de la inteligencia artificial, más allá de lo que tú acabas de mencionar, de esa confianza en nosotros mismos, tiene que ver con algo que es inherente al ser humano. Nosotros aprendemos de equivocarnos, aprendemos de errores, aprendemos eh, de perseverar. Muchas de las cosas, y lo comparto con mis hijos todo el tiempo, que yo he aprendido en muchos campos, lo he aprendido cuando me sale un error. Yo aprendí a diseñar páginas web a punta de ensayo y error. Aprendí a cómo no hacerlas y buscando cómo hacerlo y cómo hacerlo. Y hoy yo creo que soy una base de conocimiento sobre errores de WordPress, no infinita, pero puedes preguntarme acerca de cualquier error de WordPress. Creo que lo he experimentado todos y puedo decir, aprendí a cómo no hacer cosas, pero también aprendí a cómo resolver. Y eso hace robusto robusta la experiencia. Mira, el Señor nos hizo para eso, nos hizo para aprender de equivocarnos, incluso de decisiones que tomamos en las que nos equivocamos. Y así como se atrofia nuestra capacidad cognitiva, se atrofia también el ejercicio espiritual de discernir. O sea, ¿dónde queda el ejercicio de discernir allí? ¿Dónde queda el ejercicio de ponderar una situación, exponerla a un consejo, pero sobre todo esperar pacientemente? Porque a veces la toma de decisiones y nuestra vida se compone de eso. Toda nuestra vida se compone de decisiones, las estamos tomando todo el tiempo para todo lo que hacemos. Y si atrofiamos o si alteramos, invadimos el sistema de toma de decisiones, incluso para las cosas cotidianas, ese mismo sistema de decisiones funciona para las cosas significativas y nos va a resultar, como tú muy bien lo mencionaste, que incluso para las cosas más importantes vamos a tratar de ir a consultar a la inteligencia artificial por esa inseguridad que hemos creado en nosotros mismos, por esa confianza excesiva en un sistema que creemos que no se equivoca, pero de nuevo es resultado de no saber cómo funciona, o que creemos que siempre nos está diciendo la verdad cuando ni siquiera tiene idea de qué es la verdad. Entonces, el peligro espiritual yo lo veo aquí y lo veo en que nosotros somos humanos, carne, masa, cerebro, conexiones neuronales, pero somos alma, espíritu. Nos estamos moviendo por el impulso de algo que nos dio que los animales no tienen. La capacidad de razonar, pero también la capacidad de sentir, de discernir, de ser guiados por Dios. Y en ese sentido, hay quizá a veces cosas en las que la gente pueda decir, chat, ¿qué opinas que debería hacer acerca de hablar con este hermano en esta situación? ¿Qué harías tú? Y puede ser muy ingenuo eso, puede ser solo una búsqueda de opinión, pero en el fondo lo que estamos haciendo es atrofiar el sistema de toma de decisiones y eso es peligrosísimo. Estamos subutilizando nuestro discernimiento y eso puede traer decisiones o consecuencias, perdón, consecuencias a largo plazo que pueden llegar a ser muy, pero que muy problemáticas, a mi modo de verlo. Sí, pienso mucho en, ¿viste el buscador de Google cuando tú escribes algo y te completa la búsqueda? Te Okay. la autocompleta. Sí, Pienso en que debe ser muy trágico, es muy trágico que muchas personas se conformen con vivir una vida autocompletada,
por los algoritmos y por la IA Ay, en vez de vivir me una vida encanta determinada eso. por la palabra de Dios. Me encanta esa analogía. Es espectacular. Bueno, Me encanta. tómala. La tengo pensando para el libro que estoy escribiendo, Me porque encanta, es algo me muy cercano a mi encanta, corazón. me encanta. Porque ah, yo no quiero que vivamos siendo más moldeados por Babilonia que por Dios, más por Babilonia que por la Biblia. Y ciertamente la IA tiene muchos usos buenos, pero también podemos verla como una nueva torre de Babel, para ser un nombre grande para nosotros y alguien que ponemos en primer lugar, ¿no? Cuando una persona depende de la IA para su trabajo de maneras no saludables, eh, depende de la IA para sus decisiones, depende de la IA para entender la vida, hay algo muy peligroso allí que viene a mi mente en relación a Salmo 115, ¿no? Los ídolos de las naciones tienen ojos, Pero pero no no ve. hablan, tienen oídos, pero no ven. Pero resulta que la IA sí habla, o da la impresión de que habla. Sí. Resulta que la IA sí escucha, o da la impresión de que escucha. Y eso hace que sea un ídolo más atractivo y más poderoso, incluso que las redes sociales. Y eso es algo por lo cual debemos orar bastante, que Dios nos dé discernimiento y que debemos abordar desde los púlpitos. Y por eso doy gracias a Dios por tu ministerio y por tu forma de abordar estos temas a la luz de la Biblia. Pero volviendo ahora al lado positivo, porque ya mencionamos que gracias a Dios la IA nos permite muchas avenidas de aprendizaje nuevas y muchas cosas que podemos hacer. Volviendo al lado positivo, porque no todo es tan simple como parece, ¿qué debería emocionarnos de la IA y por qué deberíamos agradecer a Dios? Menos mal que no empezamos con esta pregunta porque yo parecería ahora, si hubiésemos empezado con esta pregunta y luego abordar todo lo que hemos dicho hasta ahora, yo parece que tengo trastorno de doble personalidad. Eh, porque Lo que pasa es que queremos respuestas simplistas en nuestra época donde no hay respuestas no, simplistas. no, 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 no. Por eso hay que entender muy bien las cosas desde diferentes perspectivas. Así es. Yo estoy pensando en un montón de cosas y una de ellas las mencionamos hace un momento y tienen que ver con el mandato cultural. Es definitivamente, definitivamente la IA nos ayuda a sojuzgar la tierra, definitivamente. ¿Cómo? Nos libera de tareas repetitivas para poder concentrarnos en tareas creativas. Mucho de nuestro trabajo a veces está concentrado en tareas de repetición y repetición que se vuelven tediosas, pero el hombre fue creado para crear, para, para producir y en cierto sentido extendemos la obra creadora de Dios como parte de su mandato y eso es natural, es un impulso interno que cuando tenemos esa libertad para crear resulta supremamente provechoso. Así que yo creo que es un uso responsable y sabio de la inteligencia artificial debería ayudarnos a potenciar aquellas áreas que son nuestros dones y nuestros talentos para poder servir mejor al prójimo, para reflejar belleza, excelencia en nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, cuando escribo, no reviso mucho, eso, no sé si eso tenga un trastorno, como todas las cosas que le pasan a uno malas tienen un trastorno. Yo no reviso mucho lo que escribo, mis dedos parecen las cabezas de un morrocoy, de una tortuga, y siempre se me van errores de tipeo y no los veo. Es el síndrome del editor. Como que siempre se te va algo ahí o del que escribe y se edita a sí mismo y no, tú no puedes ver tus propios errores. He reducido ampliamente mis errores precisamente porque puedo tener la capacidad de que una IA corrija mis errores de tipeo e incluso ortográficos, a veces palabras que me cuesta escribir. Entonces, por supuesto que nos permite hacer un trabajo más excelente y librarnos de esas tareas repetitivas. Pero hay una segunda cosa que yo creo que es importante. Los avances de la inteligencia artificial en el área médica no tienen comparación en la historia de la humanidad. Las posibilidades que nosotros tenemos, por ejemplo, para el análisis del genoma humano, estudiar enfermedades huérfanas y complejas, enfermedades para las que se tienen, digamos, cantidades de diagnósticos que no se entienden finalmente cuáles son las correlaciones y los patrones, la capacidad de poder analizar todos esos datos y encontrar patrones relacionales, eso es abrumador. He oído de empresas que han implementado modelos de inteligencia artificial entrenados con cientos y cientos y cientos de miles de radiografías mamarias que ahora permite a través de un sistema en una primera tomografía identificar si hay un cáncer, detectar el grado, el avance. Bueno, no soy médico, no es mi área y digamos que no recuerdo mucho de los detalles del artículo que leí,
pero me pareció asombroso y me echó agua a los ojos porque dije, wow, esto es maravilloso. Alguien de estos hombres que están al frente de liderar estos procesos de inteligencia artificial dijo que para 10 años la inteligencia artificial nos iba a permitir tener una vacuna para todas las enfermedades del mundo. No sé realmente si sea una profecía eh, secular, vana, falsa, pero él está confiando en la manera en que están creciendo todos estos procesos y yo no sé realmente si eso va a ser así, pero esto está avanzando a un ritmo muy acelerado y definitivamente nos va a permitir tener resultados positivos en el área de la medicina que van a ser abrumadores. Por otro lado, el optimizar técnicas de agricultura para alimentar mucha más gente, el poder detectar a través de imágenes satelitales pozos de agua y vertientes sin invertir mayores recursos en excavaciones subterráneas para agua en sectores de África, por ejemplo. O sea, estamos hablando de infinitas posibilidades en distintos campos y en distintas áreas que antes ni siquiera estaban en nuestra mente. Y dice, wow, pero esto es realmente impresionante. Así que creo que esta idea del servicio a la humanidad, esta idea de cumplir con ese mandato cultural de sojuzgar la tierra, sin duda tiene una ventana de posibilidades amplísima con la inteligencia artificial. Y bueno, ni que hablar del avance del Evangelio, la traducción. Eso quería preguntarte. Eso quería preguntarte. Eh, Creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho en ministerios. Por ejemplo, esta entrevista la estoy grabando en una plataforma que luego con un par de clics con inteligencia artificial me hace ya la edición básica del video que vamos a poner en YouTube. Y algo que a un editor hace 3 años le podía tomar horas, porque es un video de más de una hora, donde va a haber algunos cambios de cámara y todo lo demás, a mí me toma minutos. Es algo increíble y pienso también en cosas más importantes, incluso la traducción de la Biblia. Es un momento sin precedentes en el que con la inteligencia artificial se está pudiendo traducir la Biblia a más idiomas con más rapidez que nunca La antes. velocidad es Eh, impresionante. sí, exacto. ¿Qué otros beneficios puedes ver de la IA, particularmente en esto de la gran comisión? Sí, no, no, el ir a las zonas no alcanzadas, yo no me quiero imaginar lo que pudieran ser estos misioneros del gran boom misionero del siglo XVIII y XIX, de principios del siglo XIX, con estas herramientas. O sea, pensar que hoy puedes ir a cualquier país del mundo y traducir en tiempo real sin ningún tipo de problema tu voz y tener una conversación perfectamente fluida con una persona que no habla tu idioma sin tener que aprender ese idioma, eso realmente abre una gran posibilidad para compartir el evangelio, incluso para idiomas no alcanzados. El poder, estoy hablando de tribus no alcanzadas o idiomas que ni siquiera son mayoritarios. El hecho de poder identificar patrones de escritura en tribus en las que tal vez tome años poder entender sus formas de escritura, identificar sus patrones y traducir ahora estamos pensando que puede ser una tarea mucho más accesible. O sea, poder tener la Biblia en manos de mucha gente es abrumador. Es el cumplimiento de esta promesa del Señor. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y yo creo que estamos frente a esa gran posibilidad. O sea, si antes los barcos a vapor pudieron conectar al mundo y los aviones y nos abrumaron porque dijimos, esta es la mano del hombre al servicio de Dios. Yo creo que lo que podemos tener, lo que tenemos hoy a la mano para poder llegar a los no alcanzados es impensable en otra época. No sé si realmente nosotros tuvimos en otra época algo tan significativo. Y para ir a un contexto mucho más local, porque a veces nos cuesta salir del entorno y el contexto en el que estamos. Es como cuando comíamos y nos decía, mira los niños de África que tienen hambre. O sea, nos conectaba a conectar esa realidad. A veces pensamos en las tribus no alcanzadas y lo vemos tan lejano. Yo creo que hay todavía un campo de acción muy amplio, por ejemplo, para las personas con limitaciones físicas, sordomudos, personas que son invidentes, el poder traducir para ellos libros en audiolibros completos. O sea, estamos hablando de cuánto cuesta hacer un libro en braille. O sea, no solo lo que cuesta, es el trabajo y el tiempo que toma. ¿Cuántos libros podemos ahora convertir en audiolibros a partir de inteligencia artificial para personas sin visión? Eh, o sea, y con voz modulada.
estamos hablando de que esto es absurdo. O sea, esta voz de voice over que a veces nos sale en el teléfono es, es la voz de los cuentos de los 90 para nosotros hoy. O sea, eso no tiene, eh, ya no está ni siquiera en el radar. Y pensar que hoy puedes ponerle a esas voces el tono y que estas personas van a poder escuchar con mucha más fidelidad es abrumador. Entonces, sí, yo creo que las oportunidades que tenemos, mira, no te lo he dicho, pero eh, hay muchas de las cosas que nosotros ahora, digamos, estamos haciendo en nuestra iglesia que están involucrando inteligencia artificial. Hay cursos completos que estamos haciendo a partir de series de sermones. Y lo que estamos haciendo básicamente es hacer un análisis del curso y hacer preguntas y síntesis a partir del contenido que ya habíamos producido. Eso nos permite ahora poder estar pensando en que podemos tener cursos para jóvenes en nuestra iglesia, para mujeres, a partir de series de sermones ya enseñadas, es decir, que hay un proceso, hay un trabajo humano ya hecho en el que, digamos, ha intervenido digamos, la curación teológica, por así decirlo, y no necesariamente usando ChatGPT. Hay una herramienta que se llama Notebook LM, que por cierto es gratuita, que es una de las cosas más fantásticas que yo he podido ver. Pocas cosas de la IA me asombran últimamente, pero Notebook LM es una de las herramientas que más utilizo porque básicamente lo que te permite es cargarle todas las fuentes en texto, audio, video que tú quieras, interactuar con esa fuente. El LM lo que hace es ir a esa fuente y traerte la información de la fuente, es decir, no te está creando contenido nuevo, solamente está a partir del contenido que le suministraste, que tokenizaste, que convertiste, que metiste al modelo, te devuelve de acuerdo a lo que tú le estás preguntando. Entonces, eso es absolutamente fantástico porque te permite crear cursos, rutas de aprendizaje, cursos de membresía, estudios bíblicos a partir de contenido ya creado. Y eso realmente es una herramienta. Crear un curso a mí me hubiese tomado muchísimo más tiempo que el que me toma ahora, precisamente porque puedo valerme de estas asistencias. Si no es como que le digo, créame un curso a partir de aquí, no, es básicamente de una asistencia que me permite hacerlo ahora mucho más rápido. Y obviamente eso tiene muchísimas ventajas para el servicio, para el alcance, etcétera, etcétera. Muchas gracias por esta reflexión. Realmente son muchos los usos que podemos dar a la inteligencia artificial y me interesa mucho que los jóvenes de la iglesia puedan estar más atentos a estas cosas y ver cómo integrarlas. Y volviendo un poco entonces al tema de la crisis laboral que se avecina, que es inminente, que más que decir crisis, podemos hablar de tsunami o cambio masivo. ¿Qué consejos pudieras dar a un joven que está indeciso sobre qué carrera estudiar? Ya hablamos un poco sobre creatividad, pero de manera más puntual y específica, ¿qué consejos le darías a un joven que quisiera estudiar alguna de estas carreras que hemos mencionado que pueden sufrir cambios muy grandes como el marketing, por ejemplo, o la programación, y que están viendo que la inteligencia artificial está disminuyendo los trabajos que pueden haber en esos campos? Eh, sí, Esto es interesante porque es posible que mucha gente esté pensando no estudiar esas cosas y por eso deberías estudiarlas. O sea, es posible que mucha gente esté diciendo no estudies programación. El punto es, y yo no creo realmente que tengamos que llegar a ese punto. Posiblemente la inteligencia artificial vaya a tener un impacto a nivel de la educación, pero no será en el corto plazo. Y no será tanto a nivel de qué carreras estudiar, sino a nivel del sistema educativo. Posiblemente nos lleve a replantear el tema de las aulas, posiblemente nos lleve a replantear el tema de, digamos, el acceso a un lugar físico. Hay para ciertas carreras, algunas carreras van a necesitar, por supuesto, pero vamos a tener una oferta mucho más amplia a nivel virtual de contenido actualizado y de carreras mucho más prometedoras. Pero yo lo que diría es, primero, no le pidas a la inteligencia artificial que te diga qué estudiar, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que nunca antes había sido tan oportuno estudiar carreras vocacionales. Me refiero a carreras para las que tú realmente tienes un don y una habilidad. Que tú dices, esto es algo que Dios me dio. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo mencionaba hace un momento. Hablaba con un amigo y le decía, mira, dile a tu hijo que no estudie esto porque esta carrera no le va a dar muchos resultados, mejor que estudie esto otro. Y el punto es que estaba detrás de eso secundando la filosofía de estudiar y capacitarse solo para aquello que te puede dar dinero. Y la verdad es que nosotros no vivimos en función solamente de lo que pueda producir. Y ojo, dinero, porque otra vez puede ser una carrera
simplemente sea vocacional en el sentido del servicio, o simplemente sea vocacional en el sentido de ser una expresión artística, que va a ser tan necesaria y es tan necesaria en el mundo como lo ha sido siempre para reflejar y mostrar belleza, como ya lo mencioné. Entonces, todo este boom de la economía de servicios de la que hablé hace un momento nos llevó a, a que la gente se sintiera avergonzada de decir que quería estudiar música, porque la respuesta del padre era ¿de qué vas a vivir? O el hijo que quería estudiar artes o arquitectura, la respuesta del padre era ¿y de qué vas a vivir? Es decir, de hacer dibujos no se vive. Y creo que abrazamos la idea de este sistema de Babilonia, y aquí soy muy Keller en esta idea de la reivindicación de las artes por medio del Evangelio, porque yo creo que las artes tienen el potencial de reflejar algo que tal vez el oficio, eh, digamos, mecánico y sistemático no. Y es, vuelvo a insistir en el concepto de la belleza, que hablaba con un muchacho hace poco y le decía, si tienes la posibilidad de estudiar arquitectura y eso es lo que te apasiona, hazlo, no lo cambies por ingeniería, ni por programación, ni por ninguna de esas cosas. Y hazlo porque va a llegar un momento en el que la gente va a empezar a pagar mucho dinero, es decir, los que trabajan en tecnología van a empezar a pagar mucho dinero para ver en su casa un espejo con un marco de madera, para ver en su casa un mesón hecho de madera, para ver la piedra, el cemento y ya, en su fachada, porque, porque van a estar sobresaturados de las líneas rectas y de los ambientes blancos y de las pantallas cuadradas, que Sí. el mundo va a necesitar ciudades rediseñadas urbanísticamente para andar en... Que no parezcan Sí, bloques hechos automáticos, ni planos, ni impersonales. y tú ves a eso va la arquitectura, solo para poner un ejemplo, hacer una Sí, arquitectura más totalmente. de planificación urbana, de rediseñar ciudades para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda apreciar espacios abiertos, de plazas donde convergen caminos. Y todo esto realmente es un mundo que ha cambiado, y es un mundo en el que simplemente han girado cosas. O sea, las cosas siguen estando ahí. Y volviendo a tu pregunta, tal vez la cosa no es preguntarte qué estudiar, sino qué utilidad pudiera tener con todos estos cambios. ¿Cómo pudiera ser potenciada esa carrera o ese perfil con esos cambios? Hacia dónde pudieras orientarla en un futuro, que tú dices, esto me apasiona y me gustaría hacerlo mejor y excelente, me gustaría automatizarlo. Ok, ¿cuál sería esa área hacia donde irías? Y eso sería como mi recomendación, ¿no? Como si tienes una vocación, nunca ha sido un momento tan oportuno para desarrollar una vocación como ahora. Nunca, créeme. Amén. Amén. Qué emocionante. Qué emocionante. Y bueno, cuando pienso en vocación, pienso mucho en lo que hablamos hace un momento de la diligencia. Y ya en un episodio anterior le pregunté a Ana consejos para vencer la procrastinación, pero a ti como pastor y como alguien que busca ser diligente en medio de todos los avances con la IA y que busca usar la IA para la gloria de Dios, ¿qué consejo darías a las personas ahora para cultivar la diligencia? Porque creo que es una virtud que se cultiva, no es que alguien va a amanecer al día siguiente, hoy soy diligente y voy a ser tan sabio como yo debería ser. No, la sabiduría va creciendo, la sabiduría se va cultivando, la diligencia y el dominio propio son frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede cultivarlos en una época de IA y de entretenimiento? Sí, mira, wow, entonces, esta pregunta es tan genial. Insisto, tan geniales. Eh, yo no creo que yo haya llegado, lo haya alcanzado todo ya, para usar las palabras del apóstol Pablo. Pero una cosa puedo hacer, mirando hacia atrás, yo puedo ver qué era lo que me impedía ser diligente, y mirando hacia ahora puedo ver qué es lo que he superado que ahora me permite ser un poco más diligente de lo que era. Y definitivamente tenía un profundo orgullo en mi corazón que me hacía pensar que yo podía hacer todo lo que se me venía a la mente. Y mi procrastinación era una procrastinación arrogante. Era la procrastinación de él, voy a soltar esto porque voy a hacer esto, y voy a soltar esto porque voy a hacer esto. Si no era la procrastinación de cambiar la actividad por el ocio, era la procrastinación de cambiar una actividad por otra. Y quizá esa es una de las tentaciones que hay ahora, porque tenemos tanto a la mano
que una de las cosas que nos puede venir es, ay, voy a verme hoy un video acerca de cómo empezó la IA, mañana me voy a ver uno acerca de cómo hacer música con IA, mañana me voy a ver otro acerca de cómo criar perros en patios pequeños, mañana me voy a ver otro acerca, y entonces vamos creándonos una cultura de hacernos expertos en todo. Y una cosa es, como lo dije hace un momento, tratar de tener conocimiento en todo de manera transversal en un área en la que tú te desarrollas para luego potenciar alguno de esos skills o de esas habilidades, y otra cosa es dispersarnos y pensar que podemos empezar a hacer de todo. Entonces me he encontrado con muchas personas que a los 30, 35 años están preguntándose todavía en qué negocio puedo emprender, y siempre les pregunto es, ¿y en qué eres bueno? O sea, ¿qué cosas sabes hacer? ¿En qué cosa? Y no, yo soy bueno en esto. ¿Y por qué no has invertido tiempo en desarrollar eso en lo que eres bueno? Entonces creo que la diligencia es bajarnos del orgullo de pensar que podemos hacer todo lo que queremos hacer o creemos que podemos hacer, y concentrarnos en aquello que estamos convencidos que Dios nos dio, que es diferente. Lo que Dios te dio a ti muy probablemente no es lo que me dio a mí, ni lo que le dio a mi esposa, ni lo que le dio ni siquiera a la persona más cercana que tengo en el mundo. Porque a cada uno de nosotros, como dice Romanos 12, el Señor nos dio una capacidad. Y en ese mismo contexto, Romanos 12, dice el autor, renueven su mente y no tengan un alto concepto de ustedes más alto que el que deben tener, sino piensen ustedes con cordura. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que cada quien haga aquello para lo cual le ha sido entregado un don o una habilidad. Me parece increíble esa relación que hay entre esos tres conceptos, ¿verdad? Porque es como renueva tu mente, eh, ofrece a Dios un culto racional a través de lo que Dios te ha dado, y cumple eso en eso que Dios te ha dado. Entonces nos pasamos la vida perdiendo tiempo tratando de encontrar el lugar en el que podemos generar más dinero, en el que podemos estar más cómodos, en el que podemos estar más relajados. Y claro, en esa búsqueda se nos va la vida, y terminamos procrastinando. Otras personas, de nuevo, tal vez la causa de la procrastinación es el entretenimiento. Yo te diría que no es como mi caso, pero ha sido como mi experiencia. Entonces lo que te diría es, trata de encontrar eso. Y lo otro, en esto yo no soy tan bueno como Ana, en lo de establecer rutinas, pero sí hay algo que me ha ayudado mucho para la no procrastinación, y es el principio de preservar la integridad. Hay un, hay una teoría de la productividad que dice que somos más productivos cuando estamos amenazados, en el sentido de que, por ejemplo, cuando faltan 3 horas para el parcial en la universidad, estudiamos más. Cuando tenemos que entregar el reporte, porque al día siguiente, si no lo entregamos, perdemos el trabajo, nos hacemos más eficientes y productivos. Y yo creo que hay un impulso, un estímulo para la productividad que tiene que ver con la integridad. Siempre pienso en qué estoy modelando a mis hijos, siempre pienso en qué estoy modelando a la iglesia. Si yo digo que voy a entregar algo y no lo entrego y no lo hago, no solo no lo estoy entregando, puede tener una excusa y la gente me la pasará un día o 2 días o 3 días, pero al cuarto estaré violando mi integridad y estoy comprometiendo todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago. Entonces he elevado mi compromiso con la integridad. O sea, trato de que la integridad, el compromiso que tengo con ser íntegro, me ayude a mantener en orden las cosas. Es como un imán, ¿verdad? Que hace que todo se mantenga pegado. Y a veces he terminado haciendo cosas que digo, este es el último resquicio que tengo de fuerza para hacer eso, pero no puedo permitirme a mí mismo el, el, el poder faltar a mi palabra y el poder comprometer mi integridad. Entonces, tal vez para ti no sea la integridad, tal vez sea algo que te permita hacer un imán en el que puedas conectar esas cosas y decir, mira, esto me va a ayudar para yo forzarme a hacer estas tareas. Y definitivamente, ya esto es tal vez la tercera cosa, y es bien espiritual. Trata de mantener una tarea que sí puedas hacer sin ningún problema. Bueno, la gente que ha escrito libros sobre hábitos hablan de eso, de cómo podemos vincular hábitos a otros hábitos. Yo particularmente me obligo a escribir un devocional y grabarlo todos los días. Y todos los días hago un devocional, eh, y no hay forma de que no salga el devocional. Es una de las maneras en las que trato de crear rutas neuronales, pero al mismo tiempo compromisos personales que me facilitan el poder crear otros compromisos. Y por increíble que suene, hay muchas áreas de nuestra vida que si sometemos al dominio propio van a afectar otras áreas. Por ejemplo, si tienes malos hábitos alimenticios
o malos hábitos de sueño, o malos hábitos qué sé yo, de ejercicio, de salud, seguramente se van a ver reflejados en malos hábitos de mayordomía del tiempo. Pues son cosas muy conectadas. Y al revés funciona. Si empiezas a ajustar hábitos alimenticios, que a nivel cerebral es ajustar esos aspectos esenciales para la vida, es decir, las cosas que son básicas para la vida. Por eso es tan sabio el ayuno, porque nos ayuda a mantener en orden tal vez la necesidad más básica, con el propósito de mantener ancladas nuestras necesidades espirituales a una dependencia del Señor también. Y la Biblia le puso un nombre a eso: dominio propio, dominio propio. Entonces creo que si cultivamos dominio propio en un área, es como una cascada, como un efecto cascada que va a empezar a afectar otras áreas. Y puedes empezar por rutinas. Si tal vez no necesites cambiar tu calendario por ahora, pues, déjalo ahí con todo y su desorden, pero empieza a cambiar otros hábitos que te permitan ir derivando en una mejor mayordomía del tiempo. Y cuando llegues ahí, va a ser alguien fácil que cumpla ese calendario, porque ya ha creado otras rutas de dominio propio. Eso sería como los tres aspectos, ¿no? En resumen, bajarle al orgullo y ser más humilde acerca de qué es lo que puedo hacer. Eh, el otro fue acerca del compromiso con la integridad o con cualquier otra cosa que tú creas que sea un ancla para cumplir. Y la tercera, el crear rutas de dominio propio, para no decir rutas neuronales, pero sí rutas de dominio propio a nivel espiritual que te permitan crear y cultivar hábitos de mayordomía del tiempo y, por supuesto, de productividad. El dominio propio es un músculo que tú vas ejercitando. Esa es la razón por la que me ducho con agua fría, porque me da miedo el agua fría, pero si yo sé que si vences ese miedo, bueno, me estoy entrenando para vencer temores más grandes. O la razón por la que trato de ser intencional en medio de los desafíos y en que a veces fallo es en tener mis devocionales en la mañana, porque sé que es una forma de formarme a mí, de formar mi carácter y de tener un encuentro con Dios que me va a ayudar para buscar caminar en dominio propio dependiendo de Él durante el resto del día. Hay cosas que podemos hacer, hay disciplinas espirituales que Dios nos llama a seguir. Y por eso aprecio bastante todo esto que has mencionado en respuesta a mi pregunta. Y ahora, a modo de conclusión, quisiera preguntarte cuáles serían tres preguntas que harías a los oyentes de esta conversación para que se queden pensando en esas preguntas. Tres preguntas difíciles o profundas que harías a los oyentes de esta conversación para animarles a buscar la sabiduría bíblica al respecto. Ok, pero relacionadas con el tema, por supuesto. Sí, sí. Ok, una de ellas sería, sin duda, si mañana fueras a tu trabajo y te encontraras con la noticia de que estás despedido a partir de la próxima semana porque la empresa ha contratado un sistema de automatización basado en agentes, ¿qué harías? ¿Estás listo para eso? ¿Estás preparado para eso? Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, tal vez, voy a hacer una más espiritual, ¿no? Y perdón si tal vez te he secularizado, no, mentira. Ha sido una conversación muy amena para mí, muy amena. Te había dicho que he tenido la oportunidad me han pedido hablar de esto otras veces, pero quería que supieras que me he sentido muy cómodo haciéndolo contigo. Y cuando me pediste que hablara sobre inteligencia artificial y el trabajo, ni siquiera lo pensé, porque quería que conversáramos con esto. Y la razón, para los que no saben, es porque hemos Gracias, hermano. compartido mucho en la vida real también, porque somos amigos, porque hemos hablado de otras cosas, porque nos conocemos muy de cerca y nuestras familias también, y me es muy fácil estar aquí. Así que nada, solo quería aprovechar eso para decirte que gracias. Paréntesis, para mí también es un gozo tenerte acá. Ok. Pero vamos, segunda pregunta. La segunda pregunta es, yo diría es como, ¿cuáles son los compromisos que podrías hacerte en el corto plazo para prepararte espiritualmente eh, para lo que viene con relación a la inteligencia artificial? Es decir, si hoy pudieras poner en una lista tres cosas que quisieras hacer con una fecha, ¿cuáles serían esas tres cosas que lo que tienen como propósito es prepararte y capacitarte para lo que viene? Y la última pregunta puede ser sobre esto, sobre la mayordomía y sobre el tema de la mayordomía del tiempo y las disciplinas de productividad. Eh, ¿Qué disciplinas espirituales
crees que deberías cultivar basado en el ritmo de vida que llevas? Y eso tiene que ver con si las has descuidado o no, pero ¿qué disciplinas espirituales te gustaría o deberías cultivar basado en el ritmo de vida y de trabajo que tienes? Buenas preguntas, hermano. Eso me tomó por sorpresa, así que por eso no las planifiqué, pero De eso se trata. espero que sean Yo sé que eres ese tipo de invitados en entrevistas a las que puedo lanzarles esas curvas a ver cómo la batean. Está bien, está bien. Hermano, muchas gracias por tu tiempo. Estoy seguro de que esto va a ser de mucha edificación. Lo ha sido para mí y no tengo la menor duda de que lo va a ser para los oyentes y hermanos que nos acompañan. A ti, Josué, a ti. Seguramente vamos a seguir hablando de esto porque en un mes vamos a estar desactualizados. Seguramente. Bueno, un abrazo, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.